hoy día les quiero contar que vamos a tener un programa especial con dos invitados. Uno, bueno, en realidad no son invitados porque son de la casa. Va a estar nuestro querido doctor Juan Carlos Said de nuestra sección El Buen Doctor, pero también hoy día está su acompañante, su reemplazante, el gran doctor José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido y qué bueno tenerlo acá en el estudio. Hola, muy buenas tardes. Sí, hace mucho tiempo que no nos veíamos presencialmente. Desde la pandemia. Así es. Desde que hacíamos estas vocerías, sobre todo ustedes dos en los matinales, los medios de comunicación, sobre lo que estaba pasando. El doctor Juan Carlos Said ya viene en camino, porque hoy día queremos analizar los programas de salud de los principales candidatos y candidatas presidenciales, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Janet Jara, también desde la perspectiva listas de espera, cáncer, por supuesto, cómo ir perfeccionando los programas de salud, cuáles son las carencias que hay que mejorar, la infraestructura, la inversión, todo eso vamos a hablar mientras llega el doctor Said, pero quería comenzar en primer lugar hablando del tema de hoy día, más allá de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, que además vamos a interrumpir en cualquier momento el programa con el discurso del presidente Gabriel Boric desde Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué le parece no sé cómo decirlo, la desinformación que hoy día se ha propagado respecto al paracetamol y sus consecuencias negativas, según el presidente de Estados Unidos, que ya se ha desmentido en todos los medios de comunicación? Sí, mira, yo ya no sé si hay tanta... No sé si hace 20 años, cuando yo estaba en la escuela de medicina, le hubiera dicho a un profesor que íbamos a tener a el ministro de Salud de la principal potencia del mundo cuestionando las vacunas. Y que íbamos a tener después al presidente de uno de los principales países del mundo, digamos, cuestionando uno de los fármacos que probablemente más seguridad y más... uso tiene, además. Uso tiene, digamos, y esparcido a nivel mundial durante muchísimos años, cuestionando su seguridad. La verdad es que no sé si me hubiera creído, digamos, o quizás yo lo hubiera creído, pero la verdad es que hoy en día estamos en una situación que obviamente esto traspasa mucho más allá de la medicina, digamos, esto traspasa mucho más allá de la salud incluso. Esto tiene que ver más con una realidad sociológica que estamos viviendo en el mundo, que tiene que ver con, evidentemente, ¿no es cierto?, cómo los medios de comunicación, los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, irrumpieron en la política, ¿no es cierto? Y hoy en día la política, ¿no es cierto?, está tomando terrenos donde, evidentemente, antes había una tecnocracia o había, ¿no es cierto?, una evaluación de la realidad a través de la evidencia, ¿no es cierto? Eso hoy en día, lamentablemente, no es así, y hoy en día dar una opinión, digamos, vale más poner un estándar político, ¿no es cierto?, o hacer una cuña política más allá, digamos, de evaluar evidencia. Pasa con el tema de las vacunas. Hoy en día el tema antivacuna, que antes se suscribía a cierto grupo de personas que evidentemente tenían creencias propias, hoy en día está asociado, digamos, a un movimiento político, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. El cuestionamiento de la evidencia pasa exactamente lo mismo, y con este tema del paracetamol, digamos, va probablemente en ese camino. Entonces, evidentemente y muy probablemente, lo que yo te puedo decir desde el punto de vista de salud se va a quedar corto en este análisis cuando, como te digo, esto traspasa la sociología a la política. Hay algo que no entiendo, me gustaría igual preguntarte, ¿cuál es el objetivo de dar esta información? Sobre todo que estábamos hablando de una potencia mundial y que esta información llega a todos los países. O sea, la gente puede dejar de tomar paracetamol pensando en que puede provocar autismo o puede provocar un daño cognitivo, entendiendo que es un fármaco que está súper comprobado, que quita los dolores, baja la fiebre y tiene muchos beneficios. O sea, claro, a ver, yo creo que efectivamente cuando uno esto lo mira desde el punto de vista de la evidencia, a todos los evidenciólogos, digamos, que aprendemos de ello, efectivamente, cuando uno evalúa la evidencia, nunca y nunca siempre, en el sentido de que efectivamente las opiniones que generalmente son muy certeras, con un gran rango de seguridad, cuando uno habla desde el punto de vista de la ciencia, evidentemente uno empieza a cuestionar rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa acá es que esta discusión, como te dije, empezando la conversación, sobrepasa la técnica, sobrepasa la evidencia, sobrepasa lo que la ciencia pueda demostrar, porque no importa finalmente lo que pase. Tenemos un tremendo metaanálisis que se hizo en la revista Lancet, una de las revistas más
digamos, prestigiosas a nivel mundial, con mayor nivel de citaciones, ¿no es cierto? Con más de 2,5 niños, ¿no es cierto? Probablemente la experiencia más grande que se tiene, donde... 2,5 millones. Exactamente. Se señalaba que no había una relación mayormente entre el consumo de paracetamol en los embarazos y la aparición. Y justamente ese estudio nos señalaba de que la evidencia que sí señalaba que habría cierta relación estaba soslayando ciertos parámetros que tenían que ver, confundentes principalmente, lo decía claramente la evidencia, que tenían que ver con antecedentes familiares y probablemente antecedentes neurológicos propios de esa familia. Entonces, y además que el trastorno, o más bien el espectro, se dice ahora autista, no trastorno, o sea, ya se había conocido desde antes que saliera al mercado el paracetamol. Sí, claro, esa es una de las principales razones que se ha señalado. Claro, lo que dicen las personas que apoyan esta supuesta teoría casi conspirativa es que se conocía el autismo, pero efectivamente lo que hace el consumo es que aumentaría el riesgo y su proporcionalidad referente al diagnóstico. Pero eso es totalmente falso. Lo cual, evidentemente, la evidencia no lo demuestra así. Y lo otro importante que hay que señalar es que esta opinión, digamos, que hace el presidente Trump a través de su ministro de Salud, subsecretario de Bienestar y Saludismo, no sé cómo se llama el cargo exactamente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Robert Kennedy Jr., lo hacen a través de un estudio que realizó una doctora, que en este minuto ni siquiera me acuerdo el nombre, pero que ese estudio, que también fue un metaanálisis, justamente hizo lo contrario que hizo el estudio del Lancet, que lo que hizo fue que sobre representó estos estudios donde no sacaban los confundentes, sobre todo antecedentes familiares neurológicos, y subrepresentó a los estudios que tenían mayor cantidad de casuística en niños normales, por decir de alguna forma. Por lo tanto, sus resultados eran totalmente cuestionables desde el punto de vista metodológico y por lo tanto no aplicables a la realidad. Entonces, como te digo, volviendo a tu pregunta inicial, tú decías, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque el presidente Trump y las personas que lo apoyan, ellos no creen en la ciencia, sino justamente creen en una creencia. Y esta creencia dice que efectivamente hay ciertos medicamentos, ciertas acciones en salud, como las vacunas, el paracetamol y probablemente otros medicamentos, la quimioterapia. No nos olvidemos de una presentación de Mel Gibson, digamos, diciendo que tenía él amigos que tomaban ivermectina y que habían dejado su quimioterapia y se habían curado del cáncer. Totalmente falso. Entonces, justamente estas personas no basan sus dichos en la evidencia, sino lo basan en creencias. Claro, la ideología de la ultraderecha más bien, porque en general muchos candidatos igual... Es que yo quiero citar también lo que pasó con Johansen Kaiser. En un minuto también, hace unos meses atrás, también habló sobre las vacunas y... Cuestionamiento sobre el Programa Nacional de Vacunas. Exacto, entonces... Pucha, mira, yo no quiero personificar, complejo. Claro, no quiero personificar esto en algo, porque probablemente después puede haber una opinión diciendo, no, mira, llevarnos al mismo terreno que se está planteando esa discusión, y eso no es así. Entonces, lo que yo quiero señalar es que independiente, digamos, si es la ultraderecha, ultraizquierda, ultracentro... Sí, la idea es no casarnos acá, si queremos tratar de ser neutrales, pero estamos viendo los hechos reales. Pero efectivamente lo que yo quiero decir es que este tipo de opiniones no se basa en la ciencia, sino se basa en la creencia. Y tú para cuestionar una creencia, la verdad, es imposible hacerlo con datos. Por lo tanto, es casi desgastante, digamos, señalar toda la evidencia porque desde ese punto de vista no va a haber un cambio de opinión. Lo importante es que nuestra responsabilidad como comunicadores de ciencia y tú como tremenda experta es justamente señalar estas cosas a las personas, decir que lo que señala el presidente Trump se basa en una creencia, no se basa en la ciencia. Lo que dice su ministro de Salud con las vacunas pasa exactamente lo mismo, y lo que decíamos con la ivermectina y la quimioterapia es lo mismo. Bueno, muy importante para que ustedes se informen, pueden seguir tomando paracetamol tranquilamente, porque todo lo que ha dicho el presidente Trump es totalmente falso. Llegó el doctor Juan Carlos Said. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien. Corriendo, como siempre. Bueno, ya estamos acá los tres, el doctor José Miguel Bernucci, que además es gran experto en salud pública de la Fundación Arturo López Pérez, además esta fundación tan importante en la prevención y el tratamiento del cáncer, y el doctor Juan Carlos Said, nuestro panelista estable acá, que además está haciendo su especialidad en gastroenterología, y tienen juntos este podcast de la salud en Spotify, también en
mostrador y que siempre están hablando de estos temas. Y hoy día queremos analizar los programas de salud de los 3 candidatos más fuertes, ¿no? Que es Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Y bueno, acá hay una comparativa bien interesante. Estuve acá leyendo más encima un resumen que ustedes hicieron, que en general destaca que no hay reformas muy profundas, sino más bien se enfocan en la mejora en la gestión. Todos coinciden en lo limitado que hay en el presupuesto en salud. Matei es quien nombra un plan de infraestructura en salud mucho más robusto. También Matei y Kast nombran decretar emergencia sanitaria, la primera específicamente en cáncer y el segundo lo hace en las listas de espera. Me gustaría que hablemos de esto para ir turnando, ¿no? Porque además ya saben que vamos a estar en contacto con Estados Unidos para el discurso del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de la ONU, su número 80. A ver, ¿qué podríamos destacar de lo bueno de las propuestas que tienen Kast, Matei y Jara? Algo que obviamente en la expertise que ustedes tienen pudiésemos decir lo bueno, el doctor Said, y lo malo, lo que falta, más bien dicho, el doctor Bernucci. No, No. El doctor siempre dice puras cosas buenas. Ya, bueno. No, a ver, quiero decir algo. Yo creo que efectivamente estamos en una campaña de la lista de supermercados. O sea, acá está el ofertón de más exámenes, más cirugía, más procedimientos. Y creo que efectivamente uno echa de menos como reformas de fondo. O sea, alguien que diga, mira, ¿qué vamos a hacer con el sistema de financiamiento? La crisis de las ISAPRES no se ha resuelto. Entonces, efectivamente, hay un problema. O sea, la crisis de la ISAPRES se batió el problema, ¿no? O sea, este problema va a rebotar en 3, 4 años más. Sigue ahí latente. Entonces, efectivamente, uno echa de menos esa reforma de fondo, una reforma, por ejemplo, que diga cómo vamos a definir categóricamente qué es financiar los medicamentos de alto costo, que se llama una evaluación de tecnologías sanitarias, una unidad que permita decir, mira, ¿sabes qué? Este medicamento vale la pena que lo paguemos, este otro no, porque en verdad significa dejar sin dinero a otras instancias de la salud. Entonces creo que es un problema en esta campaña, que los candidatos yo creo están mirando a cosas extremadamente acotadas. Creo que a pesar de que salud sigue siendo una de las grandes prioridades, la segunda prioridad para la población, la campaña se ha tomado simplemente seguridad y economía, y creo que eso efectivamente es un problema. Ahora, cosas positivas, creo que todos ven el problema de las listas de espera. Sí, ¿ya? eso es uno de los temas principales. Sí. Ahí yo veo que hay 2 líneas. Creo que me gustan las propuestas de Jara y Matei, que me parecen más acotadas a resolver. Por ejemplo, Matei habla de, por ejemplo, terminar con las listas de espera, por ejemplo, en cáncer. Jara también propone mecanismos para reducir esas listas de espera. Sí, levanto una alerta ahí de populismo en el programa de Kast, que de hecho estuve revisando en su página web, tiene una propuesta de 0 listas de espera. Habla de resolver 2,5 millones de pacientes que están esperando ya sea consultas o cirugía. Yo creo que eso no es realista. Países que tienen mucho más dinero que nosotros, que tienen sistemas que son constantemente, digamos, destacados alrededor del mundo, tienen listas de espera, desde Australia, a Taiwán, a Corea. Entonces, un candidato que llegue y me dice, mira, ¿sabes qué? No, acá no va a haber lista de espera, 0 espera, uno dice alarma de populismo. O sea, yo creo es que como la gran deuda de todos los gobiernos, que ha sido súper difícil de resolver. Y doctor Bernucci, ¿qué también complementa con el doctor Said sobre estas miradas, ¿no? Me cuesta llevarle la contra, profesor Said, porque siempre tiene razón, o la mayoría de las veces tiene razón. No, pero claro, efectivamente acá se echa menos un poco reformas reformas profundas. Mira, quiero hacer 2 o 3 puntos. Referente al programa de Janet Jara, es bastante curioso porque el programa del presidente Boric, si uno revisa, era bastante más audaz, bastante más profundo, bastante más reformista de lo que señala la candidata Jara. ¿En qué? Muchas de las cosas ni siquiera se tocaron, digamos, y la candidata Jara las dejó totalmente de lado. O sea, no hay una continuidad, digamos, en lo que probablemente tiene que ver en la profundidad de los contratos. ¿En qué principalmente? Estamos hablando principalmente con una reforma profunda al sistema de financiamiento de salud. Esta reforma fue casi como la reforma del Chavo del Ocho, digamos, que salió ¿no es cierto?, cuando se peleaba el Chavo del Ocho con Kiko y finalmente pasaba algo. Esta reforma, digamos, salió un poco de esa forma, para bien o para mal, digamos. Pero no hay una línea conducente con eso. Lo segundo que se echa de menos principalmente en el programa de Jara y que estaba en el programa del presidente Boric tiene que ver con los impuestos saludables. Estamos hablando principalmente que son los factores de riesgo, ¿no es cierto?,
que producen, probablemente, corrígeme, las 3 primeras causas de años de vida perdidos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cáncer cardiovascular y enfermedad respiratoria. Impuesto al tabaco, impuesto al tabaco. Digamos, y que estaba eso en el programa del presidente Boric y está totalmente ausente del programa del presidente Jara. Entonces, eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo, referente a el programa de la candidata Matei. Lo primero, algo que yo creo que es positivo, ¿eh? Su encargado y lo que se dice en pasillos, próximo ministro de Salud es doctor Inostroza. Sí, pues acá estaba viendo que hay como nombres que suenan en el caso que esté... Manuel Inostroza, hay que recordar que es un ex subsecretario de la Concertación, sí, digamos. pues, o sea, Manuel Inostroza podría ser ministro de Salud en el gobierno de Matei, Janet Vega en el gobierno de Jara y Rosa María Millán en el caso de esos son los José nombres, Antonio claro, Kast, como que suena, ¿no? Y esos son los encargados de salud, digamos, de cada uno de los... Y es algo que me parece que es positivo porque evidentemente Manuel Inostroza es una persona que es reconocida en el ámbito académico, que es transversal. ¿Para qué hablar de la doctora Vega? Pero sí. Es del mismo lado, digamos. Pero aquí evidentemente hay un cruce y creo que eso es algo que llama la atención, que es importante. Y el doctor Inostroza ha sido particularmente incisivo desde el punto de vista de la academia con los cambios que hay que hacer al sistema de salud y sin embargo muchos de esos cambios no se plantean en el programa. Tuvimos la oportunidad de conversar con él en lista de espera, último capítulo, y si no me equivoco no había planteado el programa. Él tenía algunas ideas que son propias de su... planteó sumar y que es al programa de Matei la idea de llevar las ISAPRES a la seguridad social. Es decir, esa sería como algo de una reforma de fondo, que es decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reforma al financiamiento. Ojo, yo también quisiera destacar acá... Perdón, eso no está en el programa, pero sí está, digamos, dentro de los lineamientos que él tiene como claro, pero la idea es que sean públicos para que la gente lo conozca y después pueda votar con conocimiento de causa. Yo, complementando lo que dice José Miguel, creo que hay otra cosa que es relevante, que hay una candidata que hace específica mención... O sea, a ver, hay 3 candidatos, los 3 hacen menciones a la integración público-privada, que creo que eso es muy relevante. Creo que acá hay que dejar ese debate bizantino, decir, mira, ¿quién lo resuelve? No sé, las clínicas, los hospitales. Creo que acá FONASA es un seguro para casi todos los chilenos. O sea, el 90% casi de la población está en FONASA. FONASA permite atenderse en prestadores públicos y privados. Es importante que FONASA se ponga la camiseta de sus pacientes y diga, mira, ¿sabes qué? Los problemas se van a resolver poniendo al paciente como prioridad y no simplemente decir, no, mira, quizá te vamos a dejar esperando 2 años hasta que de repente quizá el hospital te atienda. No, creo que efectivamente si un paciente está esperando y ya un tiempo que en donde en forma oportuna no se le ha resuelto eso en el hospital, es razonable que FONASA pueda comprar servicios en otros prestadores y eso creo que es un concepto que ya se ha interiorizado. Creo que un mecanismo, y me llama la atención que solo Jara lo menciona, es la modalidad de cobertura complementaria, que es esta reforma que, ojo, se aprobó, que no está implementada y que permitiría generar seguros complementarios que tienen un precio conocido, que no discriminan por preexistencias y que permitirían efectivamente un mejor acceso de las personas en el sector de FONASA en el sector privado. Entonces, creo que es importante que todos los candidatos que hablan de integración efectivamente se pongan la camiseta también del MSC, que ojo, es una ley que probablemente le va a tocar, o sea, le va a tocar implementar al próximo gobierno. Sí, complementando, estaba viendo las propuestas en la atención primaria, la APS. Jara dice universalización, la continuidad de la APU, más resolutividad, también más trazabilidad también del paciente. Matei dice un programa APS te asiste, que lo menciona en su programa, también con telemedicina, con más CEFAM, más postas, más COSAM. Y por otra parte, José Antonio Kast dice reforzar el rol del CEFAM, prevención y también estilos de vida, que es A Mover Chile. Faltaba también el análisis, doctor Bernucci, del programa de Kast. Mencionaba a la candidata Jara, a la candidata Matei. Claro. Sí, no, yo solamente para complementar un poco lo que decía Juan Carlos, en el caso de Matei, que efectivamente esto de llevar a la ISAPRE, ¿no es cierto?, a la seguridad social, eso se a través de un sistema que se ha nombrado harto, que se llama el Plan Único de Salud, ¿no es cierto? Claro. Que finalmente uno tendría un Plan Único de Salud y uno vería si lo hace a través de FONASA o a través de la ISAPRE, que es algo que una discusión que una lleva de las un listas montón de tiempo en el Congreso también ahí definiéndose. Exactamente, y que probablemente esté mucho más cercano a eso, por ejemplo, a un seguro universal como lo podría hacer el candidato Jara. Sí, lo que me pareció, digamos, del programa de Kast, que efectivamente es mucho más pragmático, o sea, efectivamente aquí
En el programa de Casi que no hay, digamos, ni continuismo ni rupturismo, sino en el fondo ataca lista de espera, lista de plan, lista de espera cero. Atención primaria, reforzar atención primaria, a mover Chile, por lo menos nombra los factores de riesgo, digamos, que tienen que ver con el ejercicio y los estilos de vida sana. Control de gasto a través de un programa que se llama Sin Licencia para Estafar. Me encantan los nombres. No sé, las cuñas casi no fallan. Creativo, por sí. eso, pero maravilloso, o sea, me encanta. Sin Licencia para Estafar. Entonces, lo que hace el programa de CAS básicamente es agarrar 4, 5, 6, 7 problemas, o por lo menos los problemas que están en los titulares, y hacer un programa específico sobre aquello. Ya, doctor Said, ¿qué quería decir? No, yo te estoy diciendo usted, tú, ¿qué querés decir? No, me quiero salir del libreto solo para comentar un candidato que no he mencionado mucho acá, el candidato Kaiser, sí, que me llamó mucho la atención del programa. Lo mencionamos antes por el tema de los antivacunas. Me llamó mucho la atención del programa que propone desmunicipalizar los consultorios. Lo encontré impresionante, que hace una propuesta tradicionalmente de la izquierda, que es decir, mira, ¿sabes qué? En los 80 los consultorios pasaron en el fondo a los municipios, con eso se quebró la continuidad de la atención que había entre hospitales y consultorios. Se fragmentó, diría un profesor de salud pública. Se fragmentó, y eso hace hoy, hasta el día de hoy, muy difícil, la continuidad del cuidado, porque se ve el mundo de los consultorios por un lado, el mundo de los hospitales por otro, y esa fragmentación del cuidado del paciente ha sido muy perjudicial. Entonces, yo creo que acá hay que decir que yo siempre he encontrado esa propuesta muy interesante, la he defendido como algo que creo que es positivo para el sistema de salud, pero me llama particularmente la atención que la postula, en este caso, un candidato de la ultraderecha. Sí, yo quería también comentar que en infraestructura, Janet Jara propone 10 centros ambulatorios de cáncer, telemedicina en 500 salas, también la interoperabilidad nacional, que eso es súper importante, porque, claro, si yo me voy a atender a Antofagasta y tengo un accidente allá, no tienen mi ficha clínica, no tienen mi información, es súper importante que estén todos conectados. Por otra parte, Evelyn Matei dice plan 30-30-30 de hospitales al 2030, 30 terminados, 30 en construcción, también 30 en diseño, y por otra parte, José Antonio Cast dice recuperación y uso de infraestructura comunitaria para actividad física, foco en productividad, también pabellones vía emergencia. Pero los quiero llevar a un tema, sobre todo, doctor Bernucci, que usted sabe mucho de esto, que es las propuestas en cáncer. El cáncer, la primera causa de muerte ahora en Chile, en hombres y mujeres, cáncer de mama, cáncer también de colorectal. Esto ya superó a la primera causa de muerte que era antes, que era la cardiovascular, infarto, ACV. ¿Cuáles son quizás las comparativas, o las propuestas que hacen en prevención y detección precoz los candidatos? Sí. Mira, Andrea, ahí te quiero partir al revés. Vamos a partir ahora con lo negativo, después probablemente va a darle por lo positivo. Lo negativo de por lo menos los 3 o 4 candidatos que van punteando es que ninguno se refiere a el manejo de políticas públicas de factores de riesgo. ¿Ya? O sea, la ley del tabaco duerme hace 13 años en la Comisión de Agricultura y nadie hace nada, digamos, y nadie dice nada sobre despertarla, sobre complementarla. Impuesto saludable al tabaco, una política pública que está archi, mega comprobada. Tampoco nadie, digamos, hace, ni siquiera, como dije, la candidata Jara que uno esperaría, digamos, que hiciera una continuación, digamos, del programa del presidente. Y lo mismo pasa con alcohol, digamos, y con el resto de los factores de riesgo, digamos. Entonces, creo que ahí efectivamente no hay, me van a retar, pero no hay batalla posible contra el cáncer, digamos, si no se pelea con esas armas, que son las políticas públicas. O sea, y la inversión también. No hay los forma. Medicamentos. Exactamente, pero uno parte con eso, digamos. El problema de eso es que eso no te da rédito en los 4 años, sino te da para largo. Las cosas sí positivas es que efectivamente para los 3 o 4, digamos, es un problema. Me tocó presentar al representante de Kaiser, y tanto Matei, Cast y Kaiser alinean la salud en general, Matei específicamente en cáncer, como un problema de urgencia, como de alerta sanitaria. ¿Ya? Cast dice alerta sanitaria, urgencia sanitaria por listas de espera. Kaiser, no tengo aquí, decía, pero efectivamente urgencia sanitaria para el país, así como COVID, digamos, toda lista de espera. Y Matei habla de activar la alerta sanitaria, que eso permite recursos, digamos, y un montón de cosas para la lista de espera en cáncer. La candidata Jara, por el otro lado, no nombra, digamos, activar una lista de espera, y por lo tanto ahí hay una diferencia principal.
Lo segundo es que Matei y Jara son bastante específicas en nombrar ciertas intervenciones básicas que se realizan en APS para detección precoz. Estamos hablando que Matei nombra, ¿no es cierto?, este plan de tener mamógrafos en todas las provincias del país, mamógrafos móviles, que son las clínicas móviles, ¿no es cierto?, para que recorran. Sí, tiene una propuesta digital interesante. Exactamente. También habla sobre la autotoma para la detección de VPH y algo también dice sobre la detección de sangre oculta en deposiciones. También lo hace la candidata Jara, digamos, nombra algo de que ola grande con la tomosíntesis 3D, ¿no es cierto? Y el candidato Kast, por lo menos, y Kaiser son menos específicos en eso. Doctor Said. A ver, a mí, yo concuerdo con José Miguel, creo que cuando nosotros hablamos de cáncer solo desde el punto de vista de tratamiento, exámenes, nos perdemos las herramientas más efectivas para la salud pública, que son los impuestos a los productos no saludables, que permiten bajar el consumo, aumentar la recaudación y destinar ese dinero a tratar a los pacientes. Ahora, me gustan los candidatos también, al menos de dos que plantean, que es el caso de Matei y de Jara, que hay un consenso en el tema de la interoperabilidad, en la necesidad de que haya una ficha electrónica común. Hoy en día la cantidad de recursos que se dilapida es masiva, en el sentido de que, por ejemplo, FONASA paga un examen, por ejemplo, un paciente se hace un examen por FONASA en un prestador privado, va con ese examen al hospital, muchas veces lo único que tiene es el informe, el médico no puede ver ese examen online, o el paciente tiene que ir a pedir un CD, que hay que ir a cargarlo después a un computador, que tiene que ir alguien, o sea, es como una burocracia que se genera. Exacto. Que hace no que te pasan los exámenes siempre en el sistema de salud público. Exactamente. No, y el privado a veces yo lo veo no, tampoco, a nivel hospitalario. Están online y Sí, tú no eso. tenías acceso a... Oye, es súper engorroso ese meterse con el QR, que la clave, que la cuestión. Entonces la interoperabilidad ha hecho crisis, y creo que FONASA, en ese sentido, cualquier candidato tiene que ponerse los pantalones y decir, mira, ¿sabes qué? Acá FONASA tiene que pagar a prestadores que se sumen a alguna interoperabilidad, y que efectivamente no hay problema que una persona se haga, por ejemplo, un examen en el sector privado, pero que ese examen esté disponible de alguna forma pública para el paciente, que lo pueda ver el doctor en cualquier lugar del país. Juan Carlos, también preguntarte, como le decía, en cualquier minuto vamos a estar en contacto con Estados Unidos para el discurso del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya como ir cerrando un poco, todos siempre los candidatos presidenciales prometen muchas cosas y después la realidad, la cuestión no se cumple. Y la salud es prioritaria, más allá de la seguridad, ¿no? Predilecto, ¿para qué nos vamos a casar? Pero ¿cómo solucionamos esto? ¿Cuál es la reflexión ya final para cerrar? Porque ya llegó nuestro querido Andrés Huerta para estar en contacto con Estados Unidos. Yo en concreto pienso que un presidente de verdad tiene que tener una visión de largo plazo y una visión de corto plazo. Es decir, hablar de la emergencia, pero también decir, oye, acá hay que haber políticas a 10, 15, 20 años, que yo no las voy a ver, pero que son relevantes para el país. Doctor Benucci. Sí, claro, yo creo que hay que sincerar que efectivamente la solución a los problemas del país pasa, en el fondo, por complementar todos los subsistemas, porque en Chile nos falta de todo y no nos sobra absolutamente nada. Bueno, les quiero agradecer, doctor José Miguel Benucci, doctor Juan Carlos Said, por este análisis hoy día con los candidatos presidenciales en los programas de salud. Muchas gracias por estar en Tu Nuevo ADN. Andrés Huerta ya está con nosotros, los servicios informativos de ADN, para que estén con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros acá en el programa. Nos reencontramos a la misma hora mañana. Que estén muy bien. Chau, chau. Muévete con la inteligencia 100% eléctrica